Rinconada FM presenta Salud al Día, un espacio informativo a la comunidad con profesionales del CESFAM Rinconada, todos los lunes desde las 11 de la mañana y hasta el mediodía. Aquí comienza Salud al Día en su radio Rinconada FM 107.3. Muy buenos días, acá estamos día lunes 13 de mayo, pasada las 11 de la mañana, con un nuevo programa de Salud al Día Rinconada, el espacio salud de nuestro CESFAM, de nuestra queridísima comuna de Rinconada de los Andes, en un día muy frío. No sé cuánto dijo don Pepe. ¿Cómo está don Pepe? Extraordinario, muy bien, dedito para arriba. ¿Cuánto fue la mínima hoy día? ¿O menos 3, menos 2? Menos 2. Sigue el día muy frío, lo más probable es que ya nos vamos acostumbrando a estas temperaturas habituales en la zona de Aconcagua, acercándonos a lo que es el invierno. El día de hoy tenemos un invitado, de ahí lo vamos a saludar. Está coordinando algunas cosas, un hombre muy ocupado. Lo estábamos esperando aquí con don Pepe. Don Pepe ya tenía alguna consulta que hacerle al hombre, ya ahí la pudo resolver. Y después vamos a hablar de un tema que tiene que ver con una efeméride que se celebra por estos días. Saludamos a todas las madres que estuvieron en su día, el día oficial es el 10 de mayo, el día viernes si no me equivoco, generalmente el día domingo, la familiar, la celebración, así que a todas las madres que nos están escuchando, nuestro saludo en su día, que la hayan celebrado en su casa, la hayan saludado como corresponde. Antes de pasar al invitado, recordamos siempre nuestras líneas telefónicas, aquellas famosas líneas telefónicas de nuestro spam, que siempre, lamentablemente, va más allá de lo que uno puede hacer, porque a veces hay algunos inconvenientes, pero es por las empresas que entregan el servicio. Pero los números son 4435703666, línea telefónica del SOME, que funciona aproximadamente desde las 7:30 hasta las 5, después viene el horario del sur, que es de las 5 hasta las 9, y los días de fin de semana y festivo de 9 a 1. Esta línea es para hacer alguna consulta en el personal del SOME. Ya tenemos el otro número que es para consulta sobre imágenes, que es consulta respecto al resultado de las mamografías, ecografía y radiografía. Para consultar si es que ya están listos los resultados, no me van a informar mi resultado por teléfono, lo tengo que ir a retirar, es solamente para saber si es que ya está. Este es el 4435703663. Números de interconsultas también para preguntar sobre la lista de espera, convenios vigentes y telemedicina es 342492391. Y si quiero solicitar alguna hora de atención, existe un número 800 que es guiado a través de una operadora donde uno va ingresando algunos datitos que me van pidiendo. Y este funciona en las mañanas por cupos limitados desde las 6:30 en adelante hasta que los cupos se completen, y es para solicitar hora de morbilidad en el día. 800 43 25 43. Paciencia con el llamado telefónico. Nosotros sabemos que a veces todas nuestras inquietudes son urgentes, pero a veces el personal del SOME está atendiendo a alguien también de forma presencial, entonces va a demorar un poquito en contestar, pero tratamos de contestar la gran mayoría de los números telefónicos. Si tengo una urgencia, no voy a esperar a que me contesten el teléfono, porque es una urgencia, debiese asistir directamente al CESFAM para poder resolverlo. Seguimos también con la campaña de la influenza y el COVID. Acude al vacunatorio si pertenece a los grupos de personas de 60 años o más, embarazadas, niñas y niños desde los 6 meses hasta quinto básico, personas con enfermedades crónicas entre los 11 y 59 años, trabajadores de la educación preescolar hasta octavo año básico y cuidadores de personas mayores. Si estamos dentro de estos grupos, a acercarte al CESFAM. También se están haciendo algunas vacunaciones en algunos sectores. Toda esta información que uno va mencionando la puedo revisar
en el Facebook oficial de nuestro CESFAM Rinconada de los Andes, ¿ya? O en el Instagram, que también es CESFAM Rinconada. Ahí lo pongo a seguir y me van a ir saliendo todas estas noticias, ¿ya?, de forma más rápida. También recordamos a la gente, ya que ha llovido y generalmente quedan algunas pozas en las casas, que estábamos también pendientes sobre la presencia del zancudo Aedes aegypti, ¿ya?, que por ahora solamente es un vector, como no hemos tenido ningún caso autóctono, ¿ya?, pero tenemos que prevenir de que se mantenga así. Entonces, si es que vemos que este bichito, que es un zancudo pequeñito, ya tenemos que dar la información y avisar a la Seremi, ¿ya?, la Seremi de Salud. Hay un teléfono que es el 569-7519-7717, ¿ya?, y ahí le van a ir a hacer algún estudio, a poner algunas trampas para ver si es que tenemos la presencia de este vector, ¿ya? Lo principal es tomar medidas preventivas. Ahora que ha llovido, evitar que el agua quede acumulada, por ejemplo, en el neumático. Si tenemos alguna presencia de neumático en la casa, ojalá dejarlos bajo techo o taparlos para que no queden con agua. Si quedó alguna poza por ahí, tener ojo, estar observando de que si es que tenemos y visualizamos este bichito que tiene como característica principal, que es un zancudo, que va entre los 5 a 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, ¿ya? Y la principal característica es que es negro con franjas blancas en las patas y en el cuerpo, ¿ya? Si vemos la presencia de este zancudo, hay que avisar a Seremi. Si se nos olvidó el número de Seremi, avisa al CESFAM y ahí se puede coordinar, ¿ya?, para ver el tema de hacer el monitoreo de este zancudo para evitar la transmisión de enfermedades que por ahora no la hemos tenido como autóctona, sino que solamente está el bichito aquí en la zona. Y ahora sí, después de todos estos avisos preventivos, saludamos a nuestro invitado, un hombre muy ocupado dentro de este spam, así que agradecemos que se haya dado el tiempo de venir para acá, al doctor don Flavio Cepeda, quien nos acompaña el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre una efeméride que se celebra el 17 de mayo. ¿Ya? Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días Marco. Buenos días a todos los radioescuchas de Rinconada de este espacio. Muchas gracias por su presencia. Nosotros sabemos que es difícil salir de ese spam, sobre todo un lunes. Sí, claro. Un lunes en la mañana. Así que agradecemos su tiempo de podernos acompañar aquí. Y vamos a estar hablando sobre un tema que aquí don Pepe también ya nos hizo algunas consultas. ¿Ya? También va a ir a estar atento porque el día 17 de mayo se celebra como efeméride el Día Mundial de la Hipertensión. ¿Va? Entonces vamos a estar hablando un poquito. Primero, doctor, ¿qué es la hipertensión? Bueno, antes que nada, probablemente es súper importante que se vayan relevando estos temas. Tenemos un mes completo para el corazón, en los cuales se trabaja en la difusión de medidas preventivas y promocionales respecto al corazón y las principales causas asociadas de enfermedad. La hipertensión arterial es una de ellas, probablemente de las más importantes. La hipertensión arterial corresponde a un aumento de la fuerza que se ejerce sobre las arterias, es decir, a aquellos tubos que salen del corazón y se encargan de enviar la sangre a los otros órganos, incluido el cerebro, los ojos, el pulmón, el riñón, las piernas. Todos nuestros órganos se alimentan a través de estas arterias y la sangre, para llegar a esos órganos, tiene que tener una salida, una cierta fuerza al salir, y esa fuerza sobre las paredes se llama presión arterial. Cuando esta fuerza sube sobre cierto rango, se llama hipertensión arterial. Entonces tenemos un rango normal de la presión, claro, que va en los valores, es 120 a 140, claro. Ese es el rango adecuado. Pero cuando ya nos pasamos de ese número... Ahora, precisar de todas maneras que en niños y adolescentes esas cifras pueden ser menores. Ya una sistólica de 110. Las presiones se nominan con una presión cuando el corazón
ejerce la fuerza de salida, que se llama sístoles, que es la contracción, y esa es la presión arterial sistólica, que es la alta, y una presión, una fuerza sobre las paredes cuando el corazón está en relajación, en diástole, es decir, una presión arterial diastólica, que es comúnmente conocida como la baja. Entonces, en niños y adolescentes se pueden observar cifras tensionales menores a las que dijimos de 120 a 140, que son el rango de normalidad. Ahora, de todas maneras, hay un rango que se llama de presión de prehipertensión, así como existe la prediabetes, en la cual la presión está en torno a 130-85. Es recomendable entonces tener presiones bajo 130-85 y esa es siempre la meta que debiéramos tener presente. ¿Cómo yo llego a saber de que mi presión está en los rangos normal, si está elevada o si es que fue algún evento que me hizo que la presión aumentara más allá de lo normal? ¿Cómo llego al diagnóstico de la hipertensión? A ver, yo creo que esa es una súper buena pregunta, porque cuando uno genera un diagnóstico de hipertensión, lo que habitualmente ocurre es que se generan síntomas que me hacen consultar. Si yo tengo molestias urinarias, puede que finalmente tenga una infección urinaria, pero tengo esas molestias muy características que nos orientan al diagnóstico. Si tengo una tos muy fuerte, con fiebre y dificultad respiratoria, es posible que tenga neumonía, altamente posible. Pero en el caso de la hipertensión arterial, rara vez aparecen signos premonitorios, rara vez aparecen síntomas que nos avisen. De manera que lo habitual es que el diagnóstico de hipertensión se piense cuando los pacientes consultan por atenciones de morbilidad u otro tipo de atenciones en el CESFAM y se pesquisan cifras tensionales más altas, es decir, se encuentran como de casualidad. Y el otro espacio que es tremendamente importante, que también se da en población asintomática, son los exámenes de medicina preventiva del adulto, el famoso EMPA. Aquí lo repetimos siempre. Sí. Es bueno entender que el EMPA es el antiguo chequeo médico que solicitaban las personas. Hoy día chequeo de médico se llama EMPA. ¿Ah? Muy bien. Ya, hay que recordar a la gente que el EMPA lo que busca, como dice su nombre, examen de medicina preventiva, es prevenir la aparición de la enfermedad. Entonces, si me hacen este chequeo que es muy rápido, pero completito, ¿ya? Y cuando aparece alguna cifra que está sospechosa de la hipertensión, ahí viene otro proceso para llegar a un proceso de diagnóstico. Así es, así es. Respecto al EMPA, antes de avanzar, es un examen, como dice Marco, rápido, sencillo y que nos permite reconocer aquellas condiciones para las cuales los exámenes de laboratorio permiten el mejor screening. ¿Eso qué significa? Son exámenes que permiten aproximarme a un diagnóstico de todas las personas. Hay exámenes que no tiene sentido aplicarlos a toda la población porque no son buenos exámenes de screening. Entonces, algunas personas pensarán, ¿por qué no me hacen examen de la próstata en el grupo de 25 a 65 años? Bueno, porque el grupo menor de 45 años tiene bajísima probabilidad de tener enfermedad prostática, por lo tanto, tiene poco sentido tomársela a toda la población. Eso entonces explica por qué de pronto aparecen ciertos exámenes y otros no tanto. Bueno, volviendo un poco al diagnóstico de hipertensión, existen entonces dos modalidades. La primera tiene que ver con que pesquisamos una persona que tiene una cifra tensional sobre 140-90, es decir, la alta está en 140, la sistólica, y la baja está en 90. Eso genera una sospecha y lo que hacemos es solicitar 3 mediciones en días separados, idealmente a la misma hora, y si el promedio de esas cifras es superior a 140-90, hacemos el diagnóstico. Claro. Entonces, no me van a diagnosticar al tiro porque fui a un control y a lo mejor llegué muy apurado, venía acelerado, toda la presión estaba un poquito alta, no significa que soy hipertenso. Viene después un proceso de evaluación, me tomaron esta medición y de ahí tengo que solicitar una evaluación médica para confirmar el diagnóstico. Así es, este perfil de hipertensión arterial que tomamos, estas 3 tomas, hay que recordar que cuando uno llega,
debe descansar unos 10 a 20 minutos, no haber fumado en la mañana, no haber tomado café, de manera de que las presiones sean más bien estandarizadas. Se usa un equipo calibrado, estandarizado, electrónico. Se ha visto que son más efectivos que otros equipos, de manera que con esos que tenemos podemos establecer el diagnóstico. Con esas cifras los pacientes son derivados al médico, quien certifica el diagnóstico, y se inicia entonces el proceso de tratamiento. Estamos conversando el día de hoy con el doctor Flavio Cepeda, ya, médico de familia de nuestros spam, sobre la hipertensión, porque el día 17 de mayo se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Hipertensión, y generalmente las efemérides lo que buscan es poner un tema en el centro de todas las noticias para hacer una concienciación sobre la importancia, en este caso, de no enfermarnos de la hipertensión. Como muy bien decía el doctor, a veces el diagnóstico viene porque yo no sé que tengo hipertensión. Es lo más habitual. Hasta que debuto con algún evento y ahí le dijeron, oiga, pero usted su presión estaba por las nubes. Claro, hay que insistir que probablemente los pacientes que debutan con eventos asociados a hipertensión arterial son los menos. Ya. La mayor cantidad de personas que se nos acerca y se sospecha el diagnóstico de hipertensión arterial, esta suele ser asintomática. Ya. Pero tú tocas un tema que es muy importante. Hay un grupo pequeño de pacientes que debuta con cifras tensionales de 180, 110. Esos pacientes automáticamente se les confirma la hipertensión arterial en ese momento. Es decir, para el diagnóstico entonces necesitamos un perfil de presión arterial de 3 tomas, cuyo promedio es superior a 140/90, o una consulta aislada con cifras tensionales sobre 180, 110. Y Marco toca un tema que es bien interesante. Desgraciadamente todavía nos toca ver pacientes en que debutan con hipertensión arterial, es decir, nos enteramos que son hipertensos cuando presentan un infarto del miocardio o un accidente cerebrovascular. Sin duda que eso es llegar extremadamente tarde. Claro, exactamente. Eso es lo que no nos debiese pasar. Pero pasa, o lo bueno, como dice el doctor, en los menos casos. Ha ido cambiando un poco el tema. Ahí la ayuda de los exámenes preventivos es lo que ayuda a encontrar a esos usuarios que uno no sabe, ¿ya? Pero siempre hacemos el llamado, el examen de medicina preventiva entre los 20 y 64 años. Si yo quiero hacerlo o veo que de repente hay alguna feria de la salud o en el mismo CESFAM hay algún stand donde lo están tomando, me puedo acercar, me van a hacer la medición, o si no puedo solicitar una hora en el SOME. Ya, como decía el doctor antes, el antiguo chequeo, mejor hacerse un examen de medicina más rápido con un screening, de unas preguntitas que son bien precisas, que están hechas para detectar factores de riesgo, ¿ya? Y ojalá detectar a esas personas que a lo mejor no saben que tienen sus cifras de presión elevadas, y evitar que debuten con algún evento adverso. Bueno, la gente que después nos ve por el streaming, el doctor viene muy preparado aquí con su documento y nos trae algunos números también para apoyar todo esto que hemos estado mencionando, ¿cierto? De porcentaje, qué es lo que tiene mayor prevalencia, ¿cierto? De los efectos adversos que mencionábamos recién. O sea, probablemente hay una cosa que es muy importante y que tiene que ver con la distribución de la hipertensión desde distintos segmentos que uno pudiera mirarla. Por ejemplo, si nosotros hacemos la mirada de la distribución de hipertensión arterial por sexo, lo que se ha visto es que en los últimos 10 años esas cifras han tendido a acercarse. El año 2010 nosotros teníamos un 28% de presentación en hombres y un 25% de presentación en mujeres. Esas cifras tienden a cerrarse, es un dato muy, muy importante. El segundo dato es que la hipertensión arterial va aumentando a medida que aumentan los grupos de edad. Es así que el grupo de 25-44 años, los más jóvenes, tiene un 10% de prevalencia, es decir, en ese grupo hay un 10% de personas con hipertensión. Y en el grupo sobre 65 años,
esa prevalencia aumenta a un 63%. Es decir, cada 100 adultos mayores tenemos 63 adultos mayores hipertensos. Y otro dato que no deja de ser importantísimo y que probablemente nos habla de la inequidad de esta enfermedad tiene que ver con la asociación con el grupo, con la escolaridad. Y aquellas personas que tienen una formación menor a 8 años presentan un 56% de prevalencia versus aquellos que tienen sobre 12 años, eso sería sobre educación media completa, tienen un 15%, es decir, de un 58 bajamos a un 15 según... Harta la diferencia. Es harta la diferencia, y eso sin duda que hay aspectos de equidad, de estructura que probablemente están incidiendo en esos números. Y finalmente la prevalencia a nivel rural es de un 32% contra un 20% a un nivel urbano. Esas son cifras de distribución que son súper importantes tenerlas en cuenta. La edad, un factor fundamental. O sea, bueno, ¿de qué depende que uno sea hipertenso? La edad, sin duda. El sexo probablemente ya no tanto como antes, claro, ¿cierto? Sí. Claro. Y la escolaridad. Un dato importante, y ahí hay que ver porque a veces uno siempre habla acá de los factores de riesgo, ¿ya? Y algunos factores de riesgo son modificables y otros factores de riesgo, como la edad, no es modificable. Así es, la edad y el sexo claro, no son modificables. No son modificables, pero esos factores de riesgo que son modificables son los que hay que ponerle mayor atención y tratar de modificarlos. Y en eso, doctor, ¿qué factores de riesgo que son modificables? Hay que la gente que lo está escuchando nos puede tomar notitas y decir qué cosas las que tengo que mejorar para evitar llegar a una hipertensión. Aquí es súper importante partir de que estos factores de riesgo son bastante universales y son bastante comunes para una serie de enfermedades crónicas: hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, es decir, el colesterol alto, y algunas formas de cáncer. De manera que las primeras medidas importantes, que son las que nosotros podemos hacer, la primera es la actividad física, ¿ya? Se recomienda la actividad física en forma diaria. La idea es tratar de llegar a 30 minutos de marcha, que nos cansemos un poquito caminando, 5 veces a la semana, es decir, 150 minutos de marcha o 40 minutos diarios en bicicleta. Es una manera de definir bien la educación, la actividad física, de manera de evitar el sedentarismo, que es la segunda condición que se asocia con las enfermedades cardiovasculares. La primera sería un bajo nivel de actividad física, el segundo el sedentarismo. El tercero, que es una condición que ha ido aumentando con el tiempo y que realmente es una epidemia. Hay que recordar, hace unos 30 años atrás nuestra epidemia infantil era la malnutrición por déficit. Pasamos para el otro lado. Y ahora pasamos con creces para el otro lado a la malnutrición por exceso. Ese es un factor de riesgo tremendamente importante y que requiere de todo nuestro esfuerzo y conciencia. Claro, ahí para reforzar un poco la actividad física, que claramente uno escucha ahí el usuario, no, si yo salgo a caminar, claro, ¿y a qué ritmo va? Oh, me demoro mucho rato. Pucha, le va a servir para sentirse mejor de salir de la casa, claro, pero como actividad física no nos va a servir tanto como para evitar el riesgo cardiovascular. Pues lo que necesitamos, como decía el doctor, es que esa actividad física me genera un poquito de esfuerzo, me dirá ahí sentir que un poquito el pulso se acelera y me está diciendo ya que estoy haciendo un poquito más de esfuerzo de lo habitual, ¿ya? Y los otros factores de la malnutrición por exceso, obesidad, también es un factor importante que también es modificable, sobre todo de los grupos más pequeños, ¿ya? A los niños, cuando tenemos que crear los hábitos de alimentación saludable, ¿ya? Por eso nosotros dentro de nuestros SPAM se hacen estas evaluaciones nutricionales desde todo el ciclo vital, desde los más chiquititos hasta los adultos mayores, y ahí se van tratando de ir enseñando y cambiando estrategias para mejorar estos factores con el tiempo. Y otro factor también que es importante, doctor, el tabaco. Así es, el tabaquismo es una epidemia hoy día en nuestro país, tiene una participación importantísima en las enfermedades cardiovasculares. Se ha visto que tiende a obstruir las arterias, a ir rigidizando las arterias. Eso sumado entonces a la hipertensión arterial, la diabetes,
y el colesterol alto generan finalmente el daño vascular que produce el infarto, el accidente cerebrovascular. Y por otro, no olvidemos que el tabaquismo es la principal asociación con el cáncer de pulmón. Claro. Entonces, y además de eso, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son causas de daño pulmonar crónico, no canceroso, pero que terminan con postración de pacientes. Nos toca ver pacientes con enfermedad respiratoria crónica que no son capaces de levantarse sin su baloncito de oxígeno. Exactamente, pues va bajando mi capacidad física. Al final está todo de la mano, como decía el doctor. Hay factores de riesgo que están asociados a muchas enfermedades, pero es un grupo muy identificado de factores que se pueden modificar. Entonces, a veces uno asocia el cáncer con ciertas cosas, pero también va a influir en el tabaco, en enfermedades neuromusculares, está todo asociado. Lo importante es tomar estas medidas preventivas y tratar de llevarlas, escuchar a los profesionales y seguir los consejos médicos y tratar de modificarlo. Hacer actividad física, mejorar la alimentación, bajar el consumo del tabaco. Y el consumo de alcohol, doctor, también es un factor de riesgo. Sí, es un factor de riesgo también, efectivamente. De manera que tenemos que tratar de restringir el consumo a 2 tragos, no más allá de 5 días a la semana. Claro. No es que yo pueda juntar los tragos que no me tomé en la semana y tomarlos el fin de semana, los 10 tragos. Más o menos un trago equivale a una lata de cerveza, a una copita de vino o a 30 cc de un destilado. Claro. Eso es un trago. Entonces, la recomendación de un beber saludable no debiera superar eso. Insisto, no juntar los tragos el fin de semana como si no me hubiera tomado, que es lo habitual, ¿cierto? Que es lo habitual. De todas maneras, un poco yendo a los números que de pronto pueden ser importantes, la hipertensión arterial está implicada en el 53% de la enfermedad coronaria, es decir, del infarto, en un 56% de la enfermedad cerebrovascular, lo que la gente llama habitualmente trombosis cerebral, y también en la insuficiencia cardíaca y en la enfermedad renal crónica. Tiene una participación bien importante. Según información presentada en la guía práctica clínica del auge de hipertensión arterial, una reducción de 10 milímetros de mercurio de presión sistólica y de 5 milímetros de mercurio de la presión diastólica se asociaría con una reducción del 32% de la hipertensión, o sea, bajaría un tercio la modificación de esas cifras. Una modificación de 32% de accidentes vasculares bajaría un 18% el infarto y baja el 11% a todas las mortalidades. Bueno, y yo como logro esa baja de esa cifra, claro. Y aquí las medidas no farmacológicas son súper importantes. Claro, uno lo va a asociar a que el medicamento va a ser el milagro. No existen balas mágicas. No existen balas mágicas, los medicamentos son de gran utilidad, sin duda que la farmacología ha generado un aporte importantísimo en el abordaje de estas condiciones, pero la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son enfermedades que uno debiera llamar enfermedades familiares, o incluso enfermedades poblacionales, es decir, donde nuestras conductas como persona, como familia y como colectivo están tremendamente relacionadas para la presentación de estas. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a seguir conversando sobre la hipertensión, porque el día 17 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hipertensión. Vamos a una pausa musical y estamos de regreso acá en Salud al Día Rinconada.